Muy breve. Le rogamos encarecidamente que siga con esa imparcialidad, con esa independencia de la Cámara, porque la labor fiscalizadora que ustedes hacen es encomiable. Ha dicho algo muy importante. Esos informes que ahora se están haciendo, evaluando la operatividad o no de los entes, es muy importante. No solamente la evaluación de los estados financieros, sino también de la operatividad. Tenemos que establecer si se cumplen o no con los objetivos y si el gasto se ejecuta atendiendo a lo que precisamente usted ha dicho, la eficacia y la eficiencia. En ese sentido, queremos que sigan, le animamos a que sigan trabajando de esa manera, porque es la forma más ilustrativa por la que podamos establecer políticas acordes en beneficio del interés general de todos los ciudadanos. Muchas gracias por venir. Enhorabuena por la labor y a seguir trabajando con esa operatividad y desde la más absoluta independencia. Señor López, es curioso que todos le hemos agradecido el trabajo de la Cámara, pero le voy a dar un dato muy significativo. De las recomendaciones del 2017, 23, solo 4 fueron atendidas. 5 fueron atendidas parcialmente y 14 no fueron atendidas. Eso supone casi un 61% de las recomendaciones de la Cámara de Cuentas no fueron atendidas por el anterior Gobierno. Le podemos agradecer muchas cosas, le podemos agradecer todas las actuaciones habidas y por haber, pero si luego no se le hace caso a las recomendaciones de la Cámara de Cuentas, pues flaco favor estamos haciendo. Al conjunto de los ciudadanos, evidentemente, porque el dinero sale de ellos. Apostar por una auditoría independiente no es sino el cometido por el que muchos creemos que estamos aquí, para establecer un punto de un antes y un después. Fíjese que hay innumerables informes de la Cámara de Cuentas, que han sido obviados. Y por poner un ejemplo que ha salido en la mañana de hoy, hay uno de la Cámara de Cuentas acerca de Andalucía Emprende. Y este informe dice que en los expedientes del personal transferido a la Fundación y procedentes de la UTDRT, un total de 740 trabajadores incorporados en el ejercicio 2009, no queda constancia documental que acredite el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad en el momento de su acceso al sector público andaluz. Creo que es bastante grave, muy grave, muy grave. Y eso lo dice la Cámara de Cuentas. Pero lo obvia quien ejecuta las decisiones. O lo obvia el mismo Gobierno que incumple con la regla de gasto del 2018, con los 3. Y lo incumple a pesar de que han querido dar un do de pecho diciendo que el resultado del ejercicio es positivo. El resultado del ejercicio no es positivo si descontamos las variaciones netas de los pasivos financieros. Es negativo. Y ese resultado es el que mide la gestión del ejercicio. Si ese presupuesto que se estimó inicialmente con una intención ha cumplido o no el objetivo. Y se incumple con la regla de gasto del 2018, tanto en el déficit como en la deuda, como en el objetivo de estabilidad presupuestaria. Hay que ser muy cautelosos a la hora de medir la gestión del ejercicio. No podemos atribuir una buena gestión a un resultado presupuestario que viene ajustado por una variación positiva o negativa en la deuda. Porque aquí el resultado presupuestario sale positivo por la variación de la deuda, no por la gestión del Gobierno. Y es muy llamativo también el asunto de los libramientos pendientes de justificar. Es decir, un gobierno anterior un partido que gobernaba anteriormente pide transparencia. Pide transparencia cuando se ha encontrado una amalgama, porque no tiene otro nombre, es amalgama, de libramientos pendientes de justificar que a 31 de diciembre de 2018 eran 1.493,42 millones de euros. No se sabía ni quién los debía, ni cómo los debía, si estaban justificados o no. No se sabía. No había medio inmediato
que pudiesen, sobre los que se pudiese sacar una conclusión. Es tal así, por parte del Grupo Parlamentario Vox, ante los llamamientos de la Cámara de Cuentas, pusimos encima de la mesa que para poder aprobar los presupuestos, estos libramientos pendientes de justificar tenían que clarificarse. Y así fueron atendidos por el Gobierno. Y creo que fue una medida muy acertada. Y creo que lo verá también acertada la Cámara de Cuentas. Y tal es así esta amalgama que, según los datos de la Consejería de Empleo, a finales de 2019 se abrió un expediente de reintegro a UGT, que estaba a punto de prescribir. Dio 12 millones de euros de subvenciones no justificadas, que con los gastos y con los intereses oportunos suman 18 millones de euros a favor de la Hacienda Pública de Andalucía. Creo que eso es gestión, eso es gestionar. Creo que eso es velar por los intereses generales de los ciudadanos. Porque el dinero que no se clarifica o que no se invierte bien, se lo quitamos a sanidad, se lo quitamos a educación y se lo quitamos a dependencia y a otros servicios esenciales. Pero es preocupante los incumplimientos. Es decir, en un mundo digitalizado, que el 75,31% de las entidades de la Junta de Andalucía no dispongan de una política de seguridad TIC en 2018, evidentemente, ante ataques de ciberseguridad, hace una administración muy vulnerable, con lo cual hay que trabajar encarecidamente en reforzar esa ciberseguridad, tal y como dice la Cámara de Cuentas. Pero más curioso es aún que los ultradefensores de la Ley de Violencia de Género no tuvieran en 2018 un plan estratégico para la igualdad de hombres y mujeres. Eso es muy llamativo, muy llamativo. Mucho golpe de pecho, mucha propaganda, pero poco hecho. Poco hecho. Hay que ser consecuentes con las políticas de cada uno. Es muy importante la mejora cualitativa de los objetivos e indicadores. Es muy importante porque cuando hacemos el presupuesto, si en los objetivos en los que nos hemos propuesto no son objetivos que sean cuantificables ni medibles, ¿cómo vamos a saber si hemos cumplido o no con el objetivo? Y más aún cuando en el ejercicio, durante el ejercicio, se suceden modificaciones presupuestarias una tras otra y en la que no se deja explícitamente claro si han influido positivo o negativamente en los objetivos para los que inicialmente se había propuesto un determinado programa. Es decir, tenemos que establecer objetivos claros, cuantificables, medibles. Y cuando se haga una modificación presupuestaria, habrá que decir de forma clara si afecta o no a esos objetivos. Cosa que no se ha hecho, tal y como dice el informe de la Cuenta General. Y por supuesto, que esto era una medida que nosotros pusimos encima de la mesa en cuanto a las entidades locales. Es alarmante el informe de la Cámara de Cuentas. Es alarmante. ¿Cómo puede ser que las entidades locales no rindan cuentas? ¿Cómo puede ser eso? Eso es un desprecio a los ciudadanos, un absoluto desprecio a los ciudadanos. Entonces, habrá que identificar el problema de por qué no se presenta la cuenta en tiempo y forma por parte de las entidades locales. Bien, en este sentido, nosotros proponíamos establecer un marco transitorio, un periodo transitorio en el que se hablase con las entidades locales, se determinase el problema de por qué no atienden en tiempo y forma con la cuenta general aprobada, ponerle los recursos que fuesen necesarios para ello y a partir de ahí establecer un antes y un después, en el sentido de que aquella entidad local que no tenga los medios suficientes como para presentar la cuenta en tiempo y forma aprobada, si no tiene los medios suficientes se le prestan y si ya, aun teniendo los medios suficientes, no lo hace, pues establecer una medida cautelar. Por ejemplo, la retención de la patrica. Por ejemplo, así se resolverían muchos problemas, porque hay que ser muy respetuoso con la presentación de las cuentas. El dinero público, a diferencia de lo que muchos líderes políticos dicen, no es de alguien, es del conjunto de los ciudadanos. Con lo cual, no quiero extender mucho más porque, evidentemente, la cuenta general tiene debate para no para 10 minutos, sino para varias horas. Pero, en definitiva, señor presidente, estará usted conmigo en que hay que ser especialmente escrupuloso en la ejecución del gasto público.
No hay que gastar más, sino mejor. Y sobre todo, lo que usted decía al inicio de esta sesión, en cuanto al gasto público se refiere, eficacia, eficiencia y economicidad. Esos son los principios rectores del gasto público y sobre los que tenemos que incidir. Siendo respetuosos con esa premisa, evidentemente la ciudadanía, el conjunto de los ciudadanos, el interés general de los ciudadanos se verá mucho más beneficiado. Todo lo demás, todo aquello que sobre, hay que quitarlo, hay que eliminarlo porque no redunda en ese interés general. Bueno, esto es un tema que ya hemos tratado en diferentes ocasiones y por parte de nuestro grupo la opinión siempre es la misma. No sabemos si hay alguna novedad significativa en cuanto se refiere a la postura del Gobierno de España al reparto de los 16.000 millones de euros y si en la segunda intervención pues usted puede ahondar un poco en esta cuestión. Fíjese que la importancia que tiene la liquidez, inyectar de liquidez ahora mismo al tejido productivo y en la comparecencia que le precedía hemos estado tratando el tema de la cuenta general del 2018 y pues ahondaba en la cuestión de que el periodo de pago por parte de la Junta de Andalucía no era el idóneo, pero ya no de la Junta de Andalucía, sino de la agencia. Entonces, en esta cuestión sí nos gustaría que pusiera todos los medios oportunos que estuviesen a su alcance para que cumpliesen con el periodo medio de pago, al menos es legal, que menos que pedirle eso, y paguen a los proveedores que ahora mismo pues necesitan de esa liquidez. Por nuestra parte, le insisto, siempre le hemos dicho lo mismo. Ahora mismo la situación lo que requiere es atraer inversión, y para atraer inversión hay que generar estabilidad y confianza. Esa es la base. La mejor política social y de lucha contra la pobreza, señor consejero, es generar empleo. Con lo cual, este fondo de 700 millones de euros debe de gastarse o ejecutarse de manera muy escrupulosa, invirtiendo, como ya hemos dicho en más de una ocasión, fundamentalmente en sanidad, en seguridad, en educación y en dependencia. Y también en el tejido productivo. Hay que aliviar al tejido productivo. Hay que echarle un capote al tejido productivo, sobre todo en beneficio de los trabajadores. Y, por supuesto, ni que decir que pues que tenemos que abandonar todo gasto que vaya destinado a cualquier tipo de chiringuito, lobby ideológico, es decir, políticas del pasado que lo único que han generado es un gasto estructural que ahora mismo, pues, detenerlo podrían hacerse muchísimas cosas. Y la bajada de impuestos, somos firmes defensores de la bajada de impuestos porque la bajada de impuestos lo que genera es circulación y la circulación genera riqueza. Subir impuestos en este escenario, señor consejero, nos va a abocar a un fracaso y además no es que lo digamos nosotros. Hay países ya en Europa que están aplicando esa bajada de impuestos. Por algo será, ¿verdad? No podemos ir a contracorriente y no podemos ir en contra de lo que la ciudadanía y el tejido productivo nos está exigiendo. Señor consejero, por nuestra parte, poco más que añadir en este sentido, salvo que usted traiga algo nuevo. Ya lo hemos tratado este asunto y, pues, si nos pudiera dar un poco de información, si tiene alguna nueva información acerca de ese reparto de los 16.000 millones de euros y cómo va a afectar a Andalucía, pues se lo agradeceremos encarecidamente, señor consejero. Gracias.